Que by the way, hoy te vi dando batalla. Picoteo. Si usted no lo ve, usted vaya todas las mañanas a las 5, de 5 a 8. De 5 a 8 en Nación Z para que usted, mire, tempranito se entere de todo. Mira, Eddie, hablando de eso, se está viendo el caso de Gabriela Nicolo, estamos en el 10º día. Y hoy yo vi como que hay un testigo que bastante se acercó ¿verdad?, a especificar lo que pasó. ¿Qué fue lo que nos contó? Mira, por fin fue uno de los jóvenes, ya han pasado por allí cerca de 5 o 6 personas que estuvieron describiendo lo que pasó en ese área donde se estaba celebrando las postrimerías de esta actividad donde los jóvenes estaban participando. Y se ha habido plagado por unos testimonios inconsistentes desde el saque que inclusive con las expresiones que hicieron los oficiales investigadores inicialmente, las primeras expresiones no cuadran con la acusación. Allá había un montón de gente peleando y no ha habido querellas por agresión a nadie. Allí apuñalaron a otro joven, no se han radicado cargos para eso tampoco. Alegadamente se roban un carro también o un tipo de kayaking, no ha habido ninguna consecuencia en cuanto a eso. Ya son preguntas que desde el saque pues uno dice, espérate, ¿pero aquí estaba pasando esto o qué pasó? Y simple y sencillamente culminó la de la semana pasada, la situación de la semana pasada con los efectos de la foto del cuchillo que se habría identificado en un área aledaña en la parte de atrás de la casa de Elvia Cabrera, que se llevaron una ropa, ocuparon una ropa, pero no era la ropa que tenían porque los videos mostraban algo distinto. Había una máquina de lavar sonando y la policía no paró eso también y ocupó la evidencia. ¿Qué más ha pasado? Se ha estipulado lo que se llama muchas de las evidencias que está contenida de lo que hicieron los agentes. Y esto a veces levanta cuestionamientos porque dice, ¿por qué la defensa está dejando que eso entre? Pues porque le minoriza un poco el impacto de cuando ese agente se siente allí con los 27, 30 años de experiencia y diga algo, mientras que si tú lo estipulas, entra en un papel y no tiene el mismo impacto de cuando alguien lo dice. Pero volviendo un poco a este último joven, hace todo el relato de cómo él había estado casi en todas las etapas junto a Gabriela, y habla de que mira hacia abajo y hacia arriba y cómo empieza la pelea, pero cuando le hacen, para mí, a mi juicio, las dos preguntas más importantes acerca de la cartera de Elvia Cabrera, acerca del arma punzante, él no la puede describir. Y sí, porque dice que vio que sí, ella sacó algo, pero no sabe lo que es. Correcto. Una de las cosas que de ordinario los abogados hacemos cuando estamos haciendo ese tipo de contrainterrogatorio con los testigos es que tú impugnas la versión inicial con las versiones subsiguientes de vista de causa probable y de vista de preliminar y luego en juicio. Y si han ocurrido más juicios, que es una de las cosas que explica porque el caso de Antonieshka todavía continúa esperando y están tratando de llevarlo a otras etapas en otras instancias, evidentemente lo que un testigo diga en una ocasión, al ser confrontado con otra, y si no incluyó detalles importantes, se va a cuestionar de por qué esa persona está cuadrando. Y una de las cosas que primero hace la defensa hoy es que trae el hecho de que más allá de la versión que le ofreció a los agentes investigadores, también había tenido contacto con otros testigos y parecen haber cuadrado las versiones. Entonces, ¿verdad? Eso es peligroso, pero para mí lo más peso que ha tenido hasta ahora Shalimar es el hecho de cómo se investigó, de lo que se recopiló, de qué pruebas. Es que todo lo que tú has dicho es que eso está mal hecho de arriba abajo. Yo le he dicho, y va a sonar crudo, ese caso, el caso de Gabriela Nicole, está apuñalado, está herido de muerte. Y va a ser muy poco probable que pueda encontrar causa probable para ella, para Elvia Cabrera particularmente por el asunto de haber provisto el arma, que es por lo que se le está acusando, no por apuñalar directamente a Gabriela. Y ya mínimamente con los testigos que hay, inclusive con el de hoy en el 10º día, tú tienes un montón de gente encima de la nena. Yo no tengo que probar que yo no lo hice. Yo tengo que probar que alguien más lo hizo o dejar en la mente de ese jurado que alguien más lo pudo haber hecho. Y hasta ahora todos los testigos que allí se han sentado, por lo menos, 3 personas están dándole en el piso a ella. No se sabe, nadie vio un puñal, nadie vio la cartera, a diferencia del joven que hoy dice que vio una cartera, pero que no vio sacar y que no puede describir el objeto que se sacó y si era un objeto punzante, que son elementos muy importantes para propósitos de lo que se está acusando a Elvia Cabrera. O sea que cabe la posibilidad de que Elvia salga libre.
Yo veo la duda razonable desde ya. El juez ha sido muy imprudente en el manejo del control de su sala. Y esto es peligroso porque a cualquier persona, Dios no lo quiera, que tenga que pasar por esas circunstancias, en la vida real, cuando no se están televisando los casos, las cosas no ocurren así. Para empezar, a los jurados no le dan meriendita, no se recesa tanto, las objeciones se hacen en sala. Y no sé, el juez en muchas instancias parece que es parte de los fiscales, porque en su formación fue fiscal anteriormente y quizás obedece a esto, pero el que el juez comente cuando se está viendo por un tribunal de jurado, que es distinto como el caso de Ponce, por ejemplo, del biólogo, que era un tribunal de derecho, que el juez era el que iba a decidir. El que el juez pause y diga, espere, abogado, espere, fiscal, que estoy tomando nota. Le está enviando un mensaje al jurado de que lo que se está diciendo en ese momento es importante. Y me parece que ha sido sumamente imprudente en esa instancia, lo he dicho abiertamente. Y me parece que sea... Sí, no había visto eso. De hecho, hizo un ejercicio un poquito más técnico, más allá. La prueba estipulada de la cual te estoy hablando, pues tú la estipulas, entra y ya las partes la pueden utilizar cuando entrevisten, pero tiene que sentarse alguien allí para hablar de eso. Y una de las cosas que el juez ha decidido hacer es coger esas piezas y explicársela una a una al jurado. Eso es sumamente imprudente y le está haciendo el caso. En el caso remoto, a mi juicio, que ese jurado pueda devolver una acusación y pueda dar un decreto de culpabilidad, le están haciendo el caso. Ya le hicieron el caso de la apelación a la defensa, por razón de que el juez se está comportando de una manera y le está permitiendo también unas cosas a la fiscalía que no se las permite a la defensa, particularmente en el manejo de las objeciones. La situación del cuchillo para mí fue abismal y fue el mismo día que hizo esto de que te digo, de que le explicó al jurado proyectando en la sala los documentos, en las pantallas. Usted tiene su pantalla al frente, le decía a cada uno de los jurados, está viendo lo que estoy proyectando aquí, ¿verdad? Esto es esto, la declaración de esta persona que dijo tal cosa. Eso es, yo no sé cómo la administración de tribunales no le ha llamado la atención al juez, pero más allá de eso, el asunto del cuchillo, las órdenes de allanamiento son bien específicas. Cuando hay una orden y un oficial va delante de un juez, un fiscal va delante de un juez, y dice, juez, tenemos la sospecha de este delito y para eso tenemos que buscar, y los jueces son muy celosos, le dice, ok, es en este sitio. Vamos, no es que es en ese closet y en el resto de la casa, no. Es que es en esa propiedad. Tú no te puedes meter, si es el apartamento B, en el apartamento A. Si el tipo sale corriendo del apartamento B y se mete en el A, eso es una excepción. Si, por ejemplo, cuando tú estás entrando al apartamento B, en el apartamento A hay olor a marihuana o hay la comisión de otro delito que te puedas escuchar y percibir, también puede ser una excepción, pero de lo contrario, tú tienes que quedar ahí. Tú no puedes irte al patio, por más que hayan dicho que ese cuchillo, que se ha estipulado que no es el arma, ¿verdad?, que se utilizó tampoco, pero no se le hizo prueba serológica. Entonces, cuando tú tienes una oficial, la gente que investigó todo y que hizo las pruebas serológicas para ver si era sangre o no le hace prueba a la butaca de un carro donde transportaron los heridos al hospital y sí se la hace a un poste en el sitio donde ocurrieron los eventos, y no le hace el cuchillo que ocuparon, no le hacen prueba, por eso es que no han producido el cuchillo. Se produjo la imagen de un cuchillo. Entonces, lo que dice la defensa, le está diciendo al jurado que esa persona tenía un cuchillo que no era un cuchillo de cocina en su casa. Ya automáticamente alguien pudiera hacer la inferencia razonable de que esa gente, de quien sea que sea el dueño o que tenía acceso a ese cuchillo, fuera la persona o fuera el vecino, pero allí había un cuchillo y esa persona probablemente es peligrosa y ya estás enviando ese tipo de mensaje y eso es inapropiado de por sí y también será explotado en un momento dado si tuviera que irse en una apelación. ¿Qué se espera ahora en este caso? Pues mira, seguirán los testigos, se habían anunciado cerca de 60 testigos, hasta ahora 60 testigos. Y eso manda un mensaje también de que cuando tú necesitas tantos testigos para probar unos hechos, evidentemente pues hay alguna dificultad. El asunto de cómo ocuparon los videos, de que fueron a un sitio, a un comercio que no era el que tenían, que uno de los videos parece haber estado alterado. Aquí hay muchas dudas de cómo se recopiló la evidencia particularmente y lo más preocupante, Chalimar, y yo creo que lo que debemos llevarnos de esto es el adiestramiento que tienen nuestros policías, los investigadores del CIC particularmente, para la resolución de los casos, porque al final muchos de la gente que comete delitos
no piensa en si me van a dar 15, 20, 35, 50, 100 años. Piensa si me van a coger. Claro. ¿Cuál es la posibilidad de que me cojan? Y eso va a un buen adiestramiento, ¿verdad? Policíaco y para propósitos de manejar la evidencia, que se siga la cadena de evidencia, lo que se llama, que esa evidencia no esté contaminada, para que cuando la vayas a utilizar en el juicio no sea fruto del árbol ponzoñoso como se conoce y no esté marcada de una manera negativa y pueda haber al final del día esclarecimiento en cómo ocurrieron las cosas y que haya justicia para las víctimas. Antes de que te vayas, quiero comentar que yo sé que esto ya pasó hace unas semanas, Ajá. pero la gente se conmovió muchísimo cuando dijeron que le iban a entregar las armas en el caso del biólogo Sí. a la persona Sí. que era acusada por el asesinato. Sí. ¿Qué tú puedes decir de eso? Porque la gente estaba revolucionada en las redes sociales. Mira, cuando hay un fallo absolutorio, ya sea por un veredicto o por una determinación de un tribunal de jurado, para todos los propósitos, y sé que es chocante, pero es como si nunca hubiese existido. O sea, algo pasó ahí que no se le probó, más allá de duda de razonable, a ese sujeto la acusación y por tanto nunca ocurrió. Sí, que lo puede solicitar, que le devuelvan sus armas. Claro, entonces esto se ve matizado y aproveché en ese momento y lo reitero ahora también, una crítica hasta constructiva a los tribunales. Estas dos familias habían acudido a través de un proceso de lo que se llama la Ley 140 para estados provisionales de derecho de resolución de disputas entre vecinos en 3 ocasiones. Sí, triste. El día que ocurrieron los eventos que se le dio muerte a Roberto Viqueira, ellos habían estado en el tribunal Wow. y no pudieron resolver la controversia. Ya han ido 2 veces después también. Se solicitó una orden de protección porque este señor cada vez que va allí, esta familia lo increpa. Y ha ido con los muebleros, ha ido con las Rialto para salir de la casa y venderla. Y ni tan siquiera eso le han permitido. Y esta señora tuvo mucho que ver también. Entiendo el dolor de la familia, pero se ve de que va más allá y no queremos tener que provocar otra situación como la que ya vivimos. No te digo que por eso le deben dar las armas, pero ciertamente hay un tipo de peligrosidad por la manera en que se están comportando la familia del biólogo con el enfermero Eduardo Meléndez. Sí, sí, que hasta que no se resuelva esta situación deben de mantenerlo. Pero no por eso le pueden restringir sus armas y sus balas, porque aquí se ha hablado de las licencias y se ha hablado de las armas, pero le ocuparon también las municiones y eso todo tiene que devolverse en el proceso que hay dispuesto para eso y el superintendente Joseph González Falcón a los efectos dijo sí, en efecto, o sea, él tuvo que ir al tribunal, pero dijo no, hay que devolvérselas porque tras el fallo absolutorio que se dio por el juez allá Falgueras, pues hay que hacerlo de esa manera. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Vamos a una pausa. Mucho éxito.